aire. Muy bien, ya estamos comenzando en cuarentena del día de hoy, jueves 3 de septiembre. Estamos bien, ¿no? 3 de septiembre, ¿cierto? Porque estamos en vivo y en directo. Como siempre está con nosotros Juan Carlos Painequeo y Nelson Lobos Camerati. Y desde ese punto de vista estamos obviamente dándole la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan. Espero no tener problemas de conexión. Yo tengo la sensación de que aquí hay una especie de maldición hacia mi persona, porque como soy el único que realmente está... Ustedes deberían protegerme, muchachos, porque yo soy el que está aprendiendo con todo esto. En Cuarentena es un programa, es una conversación que hacemos todos los jueves a las 7 de la tarde justamente para hablar sobre la nación mapuche, para ir conociendo mucho más de la cosmovisión de la nación mapuche y también de entender esta dinámica que se genera desde el Estado de Chile hacia la nación mapuche, los componentes ideológicos también que hay detrás de la causa mapuche y todo lo que ha pasado en relación a eso. Hoy día vamos a hablar de contingencia y por ende vamos a establecer una mirada bastante compleja que probablemente no va a estar exenta de polémicas dependiendo de las distintas observaciones que hagamos respecto a los temas. Vamos a hablar de las huelgas de hambre, el paro de camioneros que se depuso, entiendo que ya ayer se depuso, hoy día se supone que estaban volviendo las cosas a la normalidad. Había una mujer de extrema derecha, creo que se llama Gloria Navellán, que está muy molesta por la deposición del paro camionero, por aparentemente, según sus dichos, no se había logrado lo que se había propuesto y sentía que el apoyo que se les había otorgado al paro de camioneros no había logrado frutos, lo que también conlleva a un elemento no menor, y lo menciono de manera concreta, porque evidentemente parece ser que detrás del paro de camioneros había un movimiento ideológico, había una postura política clara, concreta, no era solamente el petitorio de un gremio. Por otro lado está el inicio de la campaña por el rechazo del apruebo para una nueva constitución del 25 de octubre, y también desde ese punto de vista evidentemente importa lo que ocurra con los pueblos originarios y en particular con la nación mapuche, obviamente, porque de alguna manera el coteo no necesariamente establece la distinción que exige cada pueblo originario a lo largo de nuestro país. Y eso también es un elemento que tenemos que tomar en consideración. Así que, como pueden ver, vamos a tener un programa o una conversación interesante, quizás no exenta de polémica, o no, no sé, quizás ustedes pongan la polémica ahí, pero para eso ya está con nosotros don Nelson Lobos Camerati y don Juan Carlos Painequeo Sánchez. ¿Cómo están, muchachos? Ustedes dirán quién parte, porque a mí me carga como ir dirimiendo ahí quién parte, así que ustedes hagan cachipún. Que parta Juan Carlos, Primero saludar, sí, pues, obviamente. obviamente. Mari Compuche. Obvio. ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está Nelson? Polémica esta semana, polémica lo que se viene, así que esperemos poder sacar algo limpio de la conversación o si no, poder generar un diálogo dentro de las diferentes opiniones que podamos hablar sobre estos temas. Nelson. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Chaltumay, Fekmeu, Mulepaimon, Inchinmeu, Fachi Programa Meu, Mari Ailia Programa, y Inchintain Mari Ailia Programa, en cuarentena Mu. Bueno, los saludo a todos, gracias por acompañarnos una vez más, ya estamos en nuestro programa número 19 en cuarentena, y nos toca Wow. este tema, ha pasado el tiempo, ¿eh? Sí. Encerrados. Bueno, aquí literalmente en Concepción, en la frontera histórica, estamos literalmente en cuarentena. Así que, bueno, hay que contribuir desde nuestro Ahora, espacio a que disminuya el virus y acatar las instrucciones de la autoridad. Pero bueno, vamos al tema. Entremos de lleno nomás. Bueno, antes de partir como dentro del análisis, hay que comentar que hoy día se bajaron seis mapuches, seis peñis de la cárcel de Angol, me parece. Bajaron la huelga de hambre que llevaba 123 días en el caso de ellos, tengo entendido. Eh,
El por qué, por lo menos lo que dijo el vocero de los Peñi, fue principalmente porque hubo nula respuesta por parte del gobierno. Al parecer el foco se centró principalmente en el Machi Celestino, y una vez que pasó lo del Machi Celestino Córdoba, dejó la huelga de hambre, como que todos se desentendieron también, hubieron pasaron muchas cosas entre medio que igual eh, es necesario comentar, pero parece que el foco, incluso dentro de los mismos quienes apoyaban o defendían el derecho del Machi a ponerse en huelga, como que se olvidaron un poco también de los peñis que seguían, pues, y estos, los que se pagaron hoy día, eran 6 y llevan 123 días de huelga de hambre. Que pasaron varias cositas ahí también, porque en un momento el Gendarmería los llevó al hospital, eh, porque Gendarmería tiene este compromiso, esta idea de este tema de salvaguardar la vida, ya de los presos en este caso. Sin embargo, ahí se violaron varias convenciones internacionales que Chile ha firmado, sobre todo la convención ¿cómo se llama esta? La que impide la alimentación forzada. Me parece que en Italia, una convención que firmó Chile. Que a fin de cuentas igual la gendarmería no hizo nulo caso del derecho en teoría al tema de la huelga de hambre, y intervino. Y bueno, ahí gendarmería sabemos que no se manda solo, pero bueno, como para contextualizar el tema de la huelga de hambre, y hay varios que todavía siguen en huelga de hambre, los presos, pero menor cantidad de días. Nelson, Eh, esa pausa es para ti. perfecto, yo estaba esperando al revés. Bueno, en realidad está todo relacionado esta semana. Tenemos el paro camionero, fue justamente a raíz del conflicto histórico, ¿cierto? Que también está el conflicto histórico, por razones del conflicto histórico es que los peñis están en este caso presos. Y el tema del ahora del apruebo o el rechazo a la campaña, que puede determinar si gana el apruebo, que en teoría todas las encuestas indican eso, deberíamos llegar a discutir una nueva constitución. Y tal vez la discusión de esa constitución y las nuevas disposiciones que ésta tenga, referente, por ejemplo, el reconocimiento del pueblo mapuche como una nación, o a los aymara también, a los quichua, a nosotros como chilenos, como nación, reconocer que Chile tiene varias naciones, puede ser el inicio de la solución no sé si, bueno, solución es demasiado esperanzador, pero los primeros pasos para acercarnos a la entrada del camino que nos conduzca a la solución. Entonces, al final es una misma cosa este tema, y sí quiero mencionar que me llaman la atención las 7 puntos que tocaban los camioneros, no recuerdo el detalle, pero todos estaban dirigidos, independientemente de la intención del trasfondo que haya habido, pero todas las peticiones estaban dirigidas a lo de siempre, a un tema de interior, a un tema policial, a un tema en este caso penal, y no orientado a resolver realmente el conflicto. Luego no vamos a decir que los camioneros no tienen claridad de que endureciendo las penas o dando más facultad a carabineros o a investigaciones o a quien sea, el conflicto va a terminar. O sea, no es ese el camino. Y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones acá en el programa. En reiteradas ocasiones de que el Estado ha recorrido todos los caminos que existen desde un comienzo o tal vez una suerte de germen de exterminio del pueblo mapuche en el siglo XIX, con un etnocidio claro, eso sí ocurrió durante todo el siglo XX, y con represión muy dura en los tiempos de Alessandri, de Ibáñez, de Pinochet, que fue la represión más dura que recibió el pueblo mapuche en los últimos años, que es la que están pidiendo en el fondo hoy, y no resolvió nada. Entonces sí, seguimos la misma dinámica, y los camioneros paralizan el país para pedir cosas al gobierno, que además que no dependen solo del gobierno, dependen también del Parlamento, que no van a solucionar el problema, no van a llegar a ningún lado. Entonces, ese es un punto que a mí me llama la atención y quiero poner en relieve, porque por ahí no va el asunto. Y lo otro, también y que a mí yo lo lamento porque, bueno, son los que nos gobiernan y que probablemente van a ser los que están sin cargo hoy, los candidatos a la constituyente,
que tienen, que finalmente se terminan acusando unos a otros. Esta discusión que tuvieron en los pasillos del Parlamento el diputado Urruti Coechea con el diputado Jackson, donde uno acusaba al otro de que, claro, que ustedes no condenan esta violencia, ustedes no condenan esta otra. Por ahí uno de los dos dijo, creo que fue Jackson, es que los nuestros están en prisión preventiva o presos, y los de ustedes, y al final era una cuestión de bando. Y eso es lo que Chile, creo yo, no quiero arrogarme la representación de Chile, pero está aburrido de esas peleas donde al final es la ley del empate, y ninguno de los dos está interesado en esa discusión de buscar una solución al conflicto o a las causas del estallido social. Entonces, bueno, parto con eso. A ver, creo que cuando uno habla de la polarización en la que se ha establecido la historia de Chile reciente, es una situación bien compleja, porque finalmente hay que ceder ciertas instancias a los hechos que yo creo que hay un porcentaje de chilenos que no está dispuesto a ceder. Hace poco, el 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido, un día que evidentemente a nosotros nos afecta por razones obvias. Tuvimos detenidos desaparecidos en nuestra historia reciente con la dictadura cívico-militar del 73, y también tuvimos detenidos desaparecidos antes. No nos olvidemos que nosotros no es la primera dictadura que tenemos, tuvimos la dictadura de Ibáñez también, en algún minuto. Y extrañamente hay gente que todavía justifica eso. Entonces confunden una cierta ideología de derecha, que puede ser legítima, digamos, con el genocidio. Y se justifica, en definitiva, todavía hay gente que plantea la idea de que en realidad, si una persona no piensa como yo, debe desaparecer. Y yo creo que desde ahí se establece una suerte de polarización bien, bien grande. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que se empiezan o sea, el episodio que tú describes entre Urruticoechea, no puedo mencionar, ya no puede ser más enredoso ese apellido, y Jackson, demuestra dos instancias bien potentes. No hay que olvidar que el señor Urruticoechea fue el que dijo, si no me equivoco, que habían trampas vietnamitas. Ah, claro. Entonces, y además tomó fotos no sé si fue de algún registro, de algún lugar, donde tomó fotos vietnamitas, o sea, trampas vietnamitas de Vietnam. O sea, él estaba dispuesto a sostener su imaginario desde la falsedad. Y eso a mí me parece muy grave. No nos podemos olvidar que lo que ocurrió hace poco en Temuco con la Operación Huracán, lo que dejó entrever es que había un conflicto importante entre Carabineros y la Fiscalía Regional de Temuco, porque de alguna manera se estableció la idea de que había manipulación de evidencia, montajes y otras cosas. Entonces, finalmente nos enfrentamos a una situación de poca credibilidad respecto a ciertas cosas. Hasta ahora, el crimen de la pareja Luxinger-Mackay, nosotros la atribuimos a algunos personeros del pueblo mapuche. Pero ¿nos consta que fue así? ¿Nos consta realmente cuando tenemos este antecedente? Crimen que es tremendamente brutal. Nadie lo justifica. Yo creo que nadie lo justifica. Nadie, ni el pueblo mapuche, ni en ninguna parte. Es horroroso por donde se lo mire. Pero nos consta efectivamente que cuando hay este antecedente tan brutal de la Operación Huracán, cuando tenemos el antecedente de que este diputado Urruticoechea es capaz de mostrar y de hablar de trampas vietnamitas que se ponen en la Araucanía y ir a un registro de fotos para conseguir trampas vietnamitas que nunca existió en la Araucanía. A ver, ¿hasta dónde estamos dispuestos a eso? Cuando tenemos medios de comunicación que después del golpe decían los mataron como ratas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos como nación a establecernos eso? Y esto, yo quiero ser bien enfático, esto no tiene que ver con ideología. Esto tiene que ver con humanidad, tiene que ver con ética, tiene que ver con moral,
tiene que ver con hablar con la verdad. Yo creo que una persona, de hecho el otro día no me acuerdo a qué diputado lo escuchaba y hablaba justamente del respeto de una persona claramente de izquierda, pero esa persona decía el respeto que le tenía a la derecha democrática y hacía hincapié en la derecha democrática. Hay una gran diferencia entre una derecha democrática y una derecha golpista que avala la mentira para sostener sus ideas. Y yo creo que ahí, Nelson, cuando tú hablas de todo esto, yo creo que estamos hablando de eso. Estamos justamente hablando de eso. Esa polarización se establece no porque hayan bandos de derecha e izquierda, se establecen porque finalmente no se habla con la verdad. O sea, todavía hay gente que menciona la dictadura como que fuera el gobierno militar. Fue una dictadura. Porque además, cuando hay un gobierno que tiene en sí mismo los tres poderes del Estado, se habla de un gobierno autoritario. Además, no llegó vía democrática, llegó por un golpe de Estado. Se validó sin que nadie lo hiciera. La constitución de hoy día, mira, puedes estar de acuerdo o no, a propósito del tema que vamos a estar, puedes estar de acuerdo con el apruebo o con el rechazo, ese es otro tema. Pero es una constitución donde no había ni siquiera registros electorales. Entonces empecemos a hablar las cosas con la verdad y desde ahí construyamos la situación. Pero cuando se habla con la mentira, se manipulan evidencias, se hacen montajes de todo tipo, discursivos, comunicacionales, estamos en una situación que es muy, muy compleja. Y eso yo creo que es lo que nos lleva en esta polarización brutal. No sé qué piensan ustedes. Sí, mira, yo tomando un poco lo que tú mencionabas sobre el caso del Machi Celestino y bueno, y extendiéndolo también al tema de los otros presos mapuche, se dio harto esta declaración de Pérez, que el ministro del Interior, de que no habían presos políticos en Chile. Eh, Ahí, bueno, parte obviamente uno puede sacar mucho análisis sobre esa frase, pero yo creo que es interesante primero dar cuenta quizás de que hay una suerte de ignorancia. Ignorancia en la historia reciente de Chile, la historia de los últimos 100, 150 años. Porque, para empezar, no ves la reivindicación del otro como algo, como que no la conoces, no sabes por qué está haciendo eso, ¿ya? Y en eso está la política y la justicia, las dos juntas. Si la justicia tipifica, por ejemplo, la tala de árboles como robo de madera, siendo que, por ejemplo, una comunidad mapuche, una reducción mapuche, hace reivindicación de ese territorio porque el Estado se lo quitó hace 150 años, y la reivindicación que hace ella la considera justa y está talando esas plantas que están ahí, eucalipto, pino, y viene la justicia del otro, que en este caso es la justicia chilena, y te tipifica ese caso como robo de madera y bajo esa lógica no debería haber un preso común, un preso que como una persona que cometió un delito, que es robar, ¿ya me entiendes? Sin embargo, ahí vemos que también la justicia está cejada porque no reconoce la reivindicación histórica mapuche del territorio, para poder entender y también para entender las acciones que se realizan en base a eso. Entonces, si yo más encima, aparte de ya la justicia que está secada, que no reconoce la reivindicación, tenemos que el gobierno invoca la ley antiterrorista también para casos tan, no sé, un poco, no sé cómo llamarlo, pero de repente por rayar un búho a gente, a mapuche, por ejemplo, en un momento que hubo mucha efervescencia en la carretera 5 Sur, a algunos peñas estaban rayando un búho y ellos lo atraparon y se le invocó ley antiterrorista por rayar un búho. Entonces, ahí la facultad del Estado también hace que el Estado está facultado, tiene la facultad de poder invocar esa ley, obviamente, eh, dejando todo de lado que lo espuria que puede ser por el nacimiento de la ley, eh, pero le da la connotación y la aplica a personas y a otras personas no. Entonces, si yo se la aplico a alguien que está haciendo robo de madera, según mis criterios, y más encima le aplico la ley antiterrorista, claramente yo lo estoy convirtiendo en un preso político en el sentido que no le doy, no conozco la reivindicación del otro y no la trato de entender, no la trato ¿cómo se me este? No justificar, pero sí tratar de darle un cauce político y judicializa todo. Para mí, transforma a estas personas, transforma a estos peñas y estas también en presos políticos, independiente de lo que diga el ministro del Interior y otros tantos subsecretarios que salieron hablando y también diputados también y senadores diciendo lo mismo. Entonces, bueno, el caso del Machi Celestino Córdoba, entendiéndolo como preso político por el contexto, no por la acción, entrando también en la acción que tú mencionabas, uno lee el juicio y no son concluyentes las pruebas, pero con la ley antiterrorista
con esta invocación de esta ley, que las penas son más duras, que las pruebas no tienen que ser tan estrictas, el tema de la prisión preventiva que se toma de inmediatamente, no hay una presunción de inocencia. Claramente transforma a los presos mapuches en presos políticos. Yo creo que eso hay que como establecerlo desde ya, desde el comienzo, para poder también desglosar respecto a lo que significa una huelga de hambre de una persona que está privada de libertad. Mira, yo creo que sí saben y sí conocen las demandas políticas. Y yo creo que el ministro Pérez y el ministro del Interior que estaba en el gobierno de Bachelet, de Burgos y Alewi, sí las conocían. Y por lo mismo aplican la estrategia represiva que aplican. Por ejemplo, la Operación Huracán, autorizada por el gobierno de Bachelet, sí, que no exista sentencia judicial que lo diga, no quiere decir que no sea. Las cosas son lo que son y no lo que parecen. Y sí sabían, viajan a Argentina a reunirse con la ministra Bullrich para hablar de un supuesto tráfico de armas que era falso. Sí, Entonces, claro. evidentemente, y ahí vamos también a lo que dices tú, el tema de la falta moral, pues, de mentir para engañar a la gente y generar una imagen falsa respecto a un grupo determinado de personas, o en este caso una nación, un pueblo, porque muchas veces la gente también con las bromas, y ahí no es el tema, pero vamos a decir si es racismo o no es racismo, pero está que los mapuches son incendiarios, que los mapuches son acá, son allá, y viene esta generalización. Pero hay una maquinación, hay una orgánica, se ponen de acuerdo y finalmente ejecutan actos delictuales para inculpar a personas que ellos creen tal vez que están involucrados en hechos, sea que estén o que no estén hechos de violencia, y levantan todo este acto, todo este aparato, toda esta mise en scène para perseguirlo. Eso quiere decir de que sí los ven como una persona peligrosa, porque eso no lo hacen con los narcos, que los narcos son peligrosos y que contaminan nuestra sociedad, etcétera, a través de lo que trafican, y a nuestros niños, y a nuestros jóvenes, y a nuestros adultos, y largo, etcétera. Pero esos montajes no lo aplican. ¿Por qué? Porque el narco es un delincuente. De hecho, hay grandes discusiones jurídicas respecto a qué es la mafia, una organización criminal, es una organización terrorista, pero ahí ya nos vamos a ir a discusiones de doctrina, pero a la mafia no se le persigue, llamemos la mafia es la italiana propiamente tal, pero a las de Chile no se les persigue igual. Y lo otro que decía Juan Carlos, la aplicación de ciertas leyes especiales. Vamos a recordar que a un joven, que no me acuerdo su apellido en estos momentos, que estaba poniendo una bomba en un cajero automático en Santiago y que le explotó en las manos, todo. Fue bien dramático el caso. Creo que querían aplicar la ley antiterrorista, pero al final fue la Pitronelo. ley Pitronelo. Fue la ley de seguridad interior del Estado. En cambio, a cualquier persona acá se le aplica la ley antiterrorista. Entonces, sí, yo creo de que hay una intencionalidad política, sí lo saben, y cuando el ministro niega que las personas que están presas son presos políticos, es para bajarle el perfil y hacer lo que hizo Cornelio Saavedra a fin del siglo XIX, de decir que ya no había una guerra con los mapuches, sino que eran hordas de salvajes y de bárbaros que eran delincuentes porque cumplían los tipos penales que establecía la ley chilena, que sí regían territorio mapuche. Punto. Entonces, eso es una acción política, una estrategia política que busca finalmente llegar con un mensaje a la misma población chilena. Y respecto a lo que dices tú, Jaime, lo comparto completamente. Yo creo que el problema de fondo que hay, no solo a nivel, y el otro día en Tolerancia Cero le preguntaron a Joaquín Lavín y no respondió. Si había algún tipo ¿cuánto fue la pregunta? Si la impunidad con la que salieron los grandes empresarios producto de las colusiones era esa sensación de impunidad, de inmoralidad también, más allá de lo delictual, lo inmoral, de que para algunos sí, para otros no, eran los que habían detonado el estallido social y que no respondió finalmente. Yo creo que sí. Yo creo que los discursos de odio, sea de donde vengan, la injusticia, la impunidad, al final es una juguera que tiene miles de condimentos y que cuando tú tomas a la persona que anda en la calle o al tipo o al viejito que reclama en el café, bueno, hoy en día no, pero o que está sentado en O la plaza, sí, ¿ah? O o sí, sí, claro, te digo, claro, que ahora están abriendo todo, po. claro, o sí. La verdad que en realidad decía por el café, se supone que los cafés están cerrados, pero
la persona que reclama al final, tú escuchas que todos reclaman a veces por cosas distintas, pero el origen es más o menos el mismo. Y vemos que están saliendo los viejos estandartes de la política chilena ahora a colación, y es lo mismo, y es lo mismo. Y el estallido social se congela, viene la pandemia, y Cencosud trata de aprovecharse de la ley de protección al empleo, un beneficio para tener beneficios tributarios, grito en el cielo, y ahí reculan. Entonces, ¿por qué hay que hacer eso? Ahora no se quiere respetar los acuerdos de octubre y se quiere cambiar de convención constituyente a convención, ¿cómo le quieren llamar ahora? Parlamentaria, no me acuerdo el nombre que le quieren Sí, poner. algo así, algo así. ¿No? Yo tampoco Entonces, me acuerdo, pero quieren es cambiarle una el nombre. invitación a desconfiar, es una invitación a molestarse, todas estas cosas que mencionamos, o sea, y que algo que las personas que están en su casa probablemente van a decir, oye, están hablando obviedades, que es lo de la molestia, pero lo que mencionabas del diputado Rudy Goechea es claramente un síntoma de la falta de moralidad y que todo vale al final. Y ahí tú también te cuestionas, ¿él quiere resolver el conflicto? Porque con esa clase de declaraciones o ese montaje, tú no resuelves ningún conflicto, tú agrandas la herida, agrandan la bronca, agrandan la desconfianza. Y también con la respuesta del diputado Jackson, que al final jugó al empate, sin reconocer también los actos de violencia que se habían cometido y que no fueron duros en sancionarlos, o más que sancionarlos moralmente por lo menos, caemos en la misma cuestión de siempre, donde es que ustedes con Allende, que ustedes con Pinochet, pero está en la versión 2.0. Yo creo que, fíjate que yo creo que hay distinciones que me parece importante hacer, por lo menos desde mi perspectiva. Yo creo que una cosa es lo que ocurre con la Operación Huracán y lo que ocurrió con el diputado Urruti Coechea respecto a mentirle a la ciudadanía o a establecer una información falsa de frentón, o sea, a falsear la realidad, que me parece que es gravísimo. Distinto es, y no por eso bastante complejo, una acción que se desarrolla en comunicación y que justamente se desarrolla en comunicación política y en comunicación mediática, que es establecer un encuadre de la realidad, que puede tergiversar la realidad, pero no es que esté mintiendo respecto a la realidad. O sea, yo muestro un pedacito de la realidad y digo, esta es la realidad. Entonces es muy fácil porque digo, yo no estoy mintiendo, estoy mostrando la realidad. Entonces, sí, pero es que lo que usted está mostrando tergiversa la realidad completa, pero no estoy mintiendo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque creo que es importante establecer esta distinción. Porque nos vemos enfrentados a dos elementos que son gravísimos. Por un lado, una acción político-comunicacional, que además desarrollan también los medios de comunicación, que es establecer el encuadre, o sea, mostrar la realidad desde ciertas perspectivas, que no es falsear la realidad, sino que mostrarla desde ciertas perspectivas, y ahí sí se falsea, efectivamente, pero no es que no estén mostrando. Y la otra es que se falsea la realidad, de frentón, se falsea la realidad, se establece una idea de algo que no es. Esas dos cosas en conjunto son una bomba de tiempo, que ha explotado varias veces, y que a mí me parece que es grave que explote tantas veces. Porque es una bomba de tiempo, porque por un lado, las fake news apelan a la emocionalidad de quien las recibe y entonces las va a creer aunque le demuestren que es mentira. Un caso emblemático, Donald Trump cuando dijo que Barack Obama no era estadounidense. Era tan fácil como ir a los registros y comprobar que era estadounidense, que había nacido en Estados Unidos, que se había criado en Estados Unidos y que el papá de Barack Obama también era estadounidense porque fue ciudadano, aunque no haya nacido en Estados Unidos, no sé cómo. Pero el hecho es que era estadounidense. Era tan fácil como eso. Sin embargo, los votantes de Donald Trump decidieron creer una mentira. Decidieron creer que Barack Obama no era estadounidense, cuando era fácil de comprobar. Lo mismo pasó con el Brexit en Gran Bretaña. Lo mismo ha pasado, perdón, acá en Chile con Michelle Bachelet. No, es que no estudió medicina, sale en la Universidad de Chile, acá está el título, acá está no sé qué. Ah, no, pero es que no estudió medicina. Señores, somos la universidad, o sea, ¿cómo nos vamos a hacer parte de una mentira de esta? Y estamos mostrándole el título, ni siquiera un diploma, porque ok, el diploma lo podéis falsear, estamos, el certificado. No, es que no quiero. Y ahí, si a eso le sumamos los encuadres dentro de la comunicación política y mediática, insisto, la bomba de tiempo es compleja. Es compleja porque nos hemos transformado además en una sociedad muy emocional. Entonces actuamos desde la rabia, desde el acting, desde
desde que si las cosas no me... Es que yo creo, es que yo sentí, es que yo... Y no nos focalizamos en esto que te estoy diciendo. A ver, ¿desde dónde está mostrando usted esta realidad? Ah, pero esto que usted está mostrando no es realidad. Esto que está mostrando sí es realidad. ¿Desde dónde lo está mostrando? Lo que acaba de decir Juan Carlos, por ejemplo, es muy interesante porque establece una mirada, a propósito justamente de los presos políticos mapuche, de que si es que yo no quiero creerlo, simplemente no va a haber ninguna posibilidad, aunque yo compruebe que son presos políticos. Y eso es grave cuando tú tienes un porcentaje de ciudadanía que no está dispuesta a transar en lo obvio. Aunque le compruebes que son presos políticos, no van a ser en la cabeza de algunas personas presos políticos. Y cuando aparece el ministro Víctor Pérez o el ministro Burgos, fue el de Bachelet, ¿no? Sí. Creo que después lo reemplazaron por otro, que no me acuerdo quién era. No sé, pero es que yo me acuerdo que Burgos fue, pero ya fue Judas Iscariote, era una pata de jaiba al lado de Burgos. Cuando aparece Burgos, aparece Pérez, de verdad es sorprendente. Porque quizás desde cierta perspectiva, justamente ellos no están mintiendo, pero están poniendo un enfoque, un encuadre. Y ese encuadre tergiversa la realidad. Y eso es complejo. Y los medios de comunicación, y ahí yo hago el mea culpa porque yo trabajo en medios, los medios de comunicación avalan este tipo de cosas, en vez de, por último, decir, ojo, lo estamos mostrando desde esta perspectiva, hay otras perspectivas, investigue, desarrolle, critique, cuestionenos también. No, eso no lo hacen los medios de comunicación. Y ahí me parece que la situación es compleja, es muy compleja. Lo que ha pasado hoy día con el paro camionero. A ver, el paro camionero, extrañamente, de todo el petitorio, no sé cuánto parte del petitorio era del gobierno. Entonces, ¿era un paro camionero o era un paro del gobierno? Raro, raro, por decirlo menos, raro. Sí, bueno, el otro día estaba viendo el matinal de sale Julio César Rodríguez que estaba entrevistando a Pérez para y fue como, bueno, fue hartas cosas esa entrevista, pero ahí vemos un cierre en cuanto a que la perspectiva de Pérez en este caso era de tal manera infranqueable para el argumento lógico. Él tenía su visión donde los otros eran los malos, nosotros somos los buenos, nosotros estamos haciendo algo bueno para todo Chile. Y nada de lo que le dijeran otras personas, ni las mismas cosas que él dijo, y que en la misma entrevista, y que después el otro se la dijo que las dijo, no, yo no dije, no, 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 listo, y era no, y después me voy. Y no hubo mayor como diálogo, no hubo ninguna interacción en cuanto a proponer soluciones diferentes y toda la cosa. Y ahí está bueno, para empezar hablando como ya del paro en sí del camionero, de los camioneros, ver también quiénes mueven a los camioneros también, cuál es el porcentaje de consorcios completos que son flotas enteras de buses, porque yo creo que el paro de camioneros muy poco eran camioneros de un camión, conductores, porque ahí tenemos los conductores y a los dueños de camiones. Tenemos los grandes gremios de camioneros que son los dueños de cientos de camiones, pero no son los que andan en la carretera. Entonces, yo creo que la pregunta que tú te haces y que se hicieron muchas personas al ver el petitorio era esa, pues si al final era del gobierno el paro o era de los camioneros mismos. Entonces, ¿cuál fue la ganada? Y ahora que se hayan bajado después de que la DC haya dicho que vamos a acusar constitucionalmente a Pérez, listo, se resolvió el conflicto, volvamos todos para casa. Entonces ahí entra la duda, entra también la suspicacia en cuanto a los reales motivos del paro, a los reales motivos de generar esta visión de que los camioneros son las víctimas de todo este proceso y que en realidad están defendiendo Chile, ¿no? Casi como discurso mesiánico. Pero ojo, igual los camioneros. Mira, una cosa antes para cerrar lo que dijo Jaime. Uno de los problemas de eso que mencionabas tú, de estas dos lógicas de mentir, una que es derechamente una mentira y la otra podría ser por omisión, ¿cierto? Muestras una parte del panorama y la otra la esconde o haces como que no existe. Tiene que ver también con la impunidad. Volvemos a lo mismo. Porque lo que hablamos del diputado Rútico Echea, que es una autoridad de la República, y por el solo hecho de ser autoridad para mucha gente es, oh, lo dijo un diputado.
o Donald Trump, un comunicador de años que tenía prestigio, no era necesariamente muy querido, pero era un tipo conocido, etcétera, dijo tal cosa, debe ser verdad porque lo dice él. Y de hecho, nuestra legislación establece que ciertos testigos tienen ciertas consideraciones especiales cuando tienen determinadas características, porque se supone que tener una investidura de diputado es algo muy serio. Pero no le pasó nada. Y no le va a pasar nada por haber dicho lo que dijo. De hecho, el mismo gobierno está impulsando una ley anti-fake news para evitar, para que la gente que llegue y dispare cualquier cosa contra cualquiera, que no necesariamente puede ser contra un político, puede ser contra un vecino, contra una persona que le cae mal, se exponga, más allá de la injuria y las calumnias, se ponga algún tipo penal o algún tipo de sanción civil especial que la piense 10 veces, con mayor razón una autoridad. Y la gente, muchos repiten lo que sus líderes van a decir, y sin duda Urruti Koechea, que creo que tuvo una buena votación en la provincia de Arauco, es un líder para muchos. Entonces, ahí otra vez la impunidad permite que haya personas que se den esos gustitos, y bueno, y seguimos como estamos. Respecto a lo que decías tú, Juan Carlos, que, bueno, yo sé que son tres grandes organizaciones de camioneros. Una de las forestales, que aquí quiero hacer especial mención, me llamó la atención y me parece fantástico, la entrevista del presidente de la CMPC, ¿cierto? Sí, Que, sí. Sí, del grupo Mate. claro, que Sí, tuvo la papelera. una entrevista que rompió esquemas con todo. O sea, ya habló de Gualmapu, refiriéndose al territorio del Biobío del Sur. Claro, alguien puede tener dobles lecturas, que mira, que quiso llegar, quiso acercar el empresariado a la gente común y corriente. Bueno, lo que tienen que hacer, si esta cosa es absurdo que no lo hagan. De hecho, estas colusiones que se están denunciando ahora, estas nuevas colusiones, respecto de farmacias, creo que están otra vez saliendo en redes sociales, es absurdo. Uno dice, ¿cómo siguen? ¿Qué pasa? Entonces, pero lo que él dice es un avance, ya que uno de los grupos empresariales más grandes de Chile diga de que reconozca primero que nuestro Estado, nuestro país, nuestra nación, más allá que no es responsabilidad de los que vivimos hoy como hijos o nietos o tataranietos de lo que pasó en el pasado, pero tiene una deuda tremenda con el pueblo mapuche porque los invadimos militarmente. Ya cuando reconoce eso y habla de Argentina también, ya es un paso gigante. Entonces yo creo que por ahí va el camino. Y también eso que no se hayan plegado los camioneros forestales al paro, también dice mucho. Porque el paro finalmente lo único que logró fue empezar a indignar a la gente, porque no tenéis benzina, los supermercados empezaron, tal vez no alcanzaron a estar desabastecidos, pero ya, pucha, ya no tenía, por ejemplo, al que le gusta la X marca de bebida, iba y ya no había. Eso pude comprobarlo. No había botellas. Porque le gusta X marca de bebida. X marca de bebida. La más adictiva, digamos. Y que se combina con pis. Entonces, Déjalo ahí. Entendimos todos. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta, sí, está afectando de alguna manera, pero no brutal. No todavía es brutal. Pero creo que el gremio de los camioneros forestales no estaban de acuerdo, ya lo habían manifestado, porque este paro no conducía a ningún lado, no llevaba a ningún lado, más que a la polarización. Incluso también arriesgaba en algún momento lo conversaba con un amigo, que arriesgaba a hacer caer el mismo gobierno. Porque si esto se escapaba de control, si la gente salía a la calle otra vez por desabastecimiento, bueno, podía ser la detonante incluso del estallido social 2.0. Entonces, jugaron con fuego, creo que no obtuvieron nada. Efectivamente, no lograron nada más que generar más caos en un contexto de pandemia, salir, más encima se desacreditaron, salir algunos, si obviamente no eran todos los camioneros, pero de los grupos que estaban paralizados había algunos que estaban, o muchos, sin mascarilla, con las imágenes bastante lamentables que vimos en redes sociales, ¿cierto? Y para qué las vamos a repetir. Entonces, no creo que fue una buena jugada de los camioneros. Y en definitiva, y cerrando, el gremio estaba dividido. Estaba unos que no eran los afectados y los directamente afectados, que ya están acostumbrados del conflicto, que los grupos empresariales deben entender las lógicas y saben lo que ocurre. Tiempo atrás, Huenchumilla les dio una charla magistral, ¿cierto?, de cómo es el problema.
sabían de que esto no se iba a solucionar con más represión y más leyes duras. Así que, bueno, esa es un poco mi perspectiva al respecto. A ver, fíjate que es interesante lo que estás planteando porque de alguna manera hay varios puntos que son importantes. Dentro de lo que se pudo averiguar o saber es que en realidad del gremio total de camioneros en lo que adhirieron al paro fue un 6%. O sea, de verdad la adhesión fue minoritaria, pero fue una adición sostenida, yo insisto acá, extrañamente por el gobierno que no aplicó ciertas instancias que quizás debería haber aplicado. Y también yo vuelvo un poco a lo que decía al principio de esta conversación, por un sector de extrema derecha, donde incluso hay una entrevista a la señora Navellán, sintiéndose traicionada porque se había llegado a un acuerdo que no era el que habían pactado aparentemente ese sector con estos camioneros. Por otro lado, ¿por qué menciono esto? Porque creo que aquí también hay un componente político importante que no es representativo de todo Chile, es representativo de un sector puntual que estaba apoyando y que además, insisto, esto que les estoy mencionando no es algo que esté ni comentario de pasillo ni nada, es algo que está, de hecho, creo que ha salido en redes sociales y todo, cuando se ve a la señora Navellán llorando a mares porque se siente traicionada por, por los camioneros, después de que lo habían apoyado. Por otro lado, me llama la atención lo que pasó con la CMPC, efectivamente, con el gerente general. Creo que la entrevista que él da, que fue publicada en la tercera de este fin de semana, creo, es muy importante. Es muy importante a ver, por lo que implica en cuanto a cómo me presento yo o cómo quiero aparecer yo como empresario hoy día. Pero en paralelo está ocurriendo eso, no nos olvidemos de la colusión del papel confort, que justamente perjudica o pone en el tapete al grupo MATE, CMPC, y por otro, en paralelo, está ocurriendo lo que tú acabas de decir, que el tema de aparentemente una posible colusión entre las farmacias. Entonces, finalmente, la credibilidad hoy día es algo que está en juego. Y los medios de comunicación hacen una jugada, para mi gusto, bastante rara, porque tampoco ponen estas cosas en el tapete desde la discusión. Hay figuras que yo creo que hoy día están haciendo algunos esfuerzos, el caso que menciona Juan Carlos, Julio César, yo creo que le está desarrollando un cierto relato, lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, probablemente algunas radios, probablemente algunos medios escritos, pero sin duda alguna que no son oficiales, pero en general es una situación compleja, es una situación compleja. Y esto es divertido, el sesgo profesional, Nelson, porque lo que se menciona, lo que tú mencionas no me acuerdo la palabra exacta que dijiste, pero en el fondo es no decir toda la verdad, evadir, digamos. La omisión, en el fondo. La omisión en comunicación está absolutamente estudiado. El frame es una forma que se estudia en comunicación y que se establece. Y es más, nace justamente desde la comunicación política y es tomada por los medios de comunicación de masa. ¿Por qué hago esta distinción? Porque tenemos que tener ojo. Yo soy un convencido, más allá de que esto me puede incluso perjudicar a mí laboralmente, pero yo creo que nosotros tenemos que tener audiencias críticas. Yo no estoy diciendo que la gente no vea tele, por ejemplo, pero que sepa qué es lo que significa ver tele. Que efectivamente sepa eso, sepa leer noticias. Y ahí me parece que es interesante lo que nosotros estamos discutiendo ahora, porque hay miles de aspectos y tú lo has mencionado más de alguna vez, Nelson, que son aspectos estratégicos. Ojalá no sea una estrategia la del gerente general de la CMPC. Ojalá no, porque me parecería que sería notable que haya un cambio de mentalidad como está ocurriendo en otros lugares del planeta, donde efectivamente los empresarios por de pronto están pidiendo que les cobren, que les suban los impuestos, cosa que yo no he visto acá en Chile que ningún empresario pida eso. En otras partes del mundo los millonarios
los grandes millonarios, las grandes fortunas, están pidiendo más impuestos porque saben que es la única forma de sostener equitativamente. Hay fortunas que han regalado la mitad de su dinero, entendiendo que son miles de millones de dólares y que siguen quedándose con miles de millones de dólares. Pero nosotros tenemos, no nos olvidemos, nosotros tenemos en Chile por lo menos 2 o 3 fortunas, entre ellos el presidente de la República, que está dentro de los 50 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. No nos olvidemos de ese pequeño detalle. Entonces, algo pasa con el millonario latinoamericano versus el millonario gringo, europeo o asiático. Y todo eso confluye, porque uno dirá, bueno, pero ¿de qué están hablando acá? No se supone que hablan de la nación mapuche. Bueno, todo eso confluye también en este tipo de cosas, en este tipo de transacciones, en cómo se construye el imaginario también del pueblo mapuche, de la nación mapuche. Y una cosa, antes, Juan Carlos quería decir algo, pero Sí, yo, sí. muy puntual, que a mí es una cosa que tal vez te van a decir, es que es obvio, sí, pero cuesta entender por qué después del estallido social, antes, porque la cosa ya venía mala desde antes, siguieron y siguen muchos empresarios, no todos, por supuesto, pero muchos con las mismas lógicas. Cuando vamos, no voy a decir vamos, porque o sea, nosotros nos formamos parte de ese grupito, pero vamos como país en algunos aspectos muy mal, y ellos insisten en tener las mismas conductas, lo que radicaliza a otras, y al final nos podemos ir todos a la punta del cerro, y principalmente ellos, matar su propia gallina a los huevos de oro. Entonces, eso a mí no me cabe en la cabeza. ¿Por qué seguir con la misma dinámica? Si ya ha pasado una vez, ha pasado otra vez, eh, bueno, siguen las lógicas de impunidad, sí. Entonces, a mí no me calza, no me cabe en la cabeza. Algo iba a decir más y se me olvidó, pero bueno. Porque no tienes mentalidad de empresario, por eso mismo. Exacto. Empresario O chileno, disculpen. de empresario chileno, sí, iba a aclarar eso. Empresario Eh, chileno. Mira, yo iba a comentar algo sobre CMPC, algo cortito. Igual, mira, la entrevista es muy interesante, dice conceptos que nunca imaginamos que iba a hablar un gerente de esa empresa. Sin embargo, igual queda en el discurso también. Acá en esta zona siguen pasando los camiones forestales, sigue destruyéndose la tierra, no hay obras de mitigación, no hay una pensada en retirarse acá de este territorio. La misma entrevista habla de que buscar maneras de sustentabilidad más que nada, más que otra cosa, no que se van a ir de acá, ¿ya? O no que van a generar como un espacio nuevo de diversificación del tema de la madera ni nada. Entonces, como que igual ahí, siendo más pesimista en ese sentido, yo creo que más que nada un saludo a la bandera, como dentro de todo el contexto social, un contexto que importante saludo a la bandera del pueblo mapuche, pero dentro de la realidad, lo que está sucediendo se queda en eso, en el discurso. Bueno, y quería, bueno, estaba viendo Instagram porque nos han comentado algunas cosas también. Bueno, sobre el tema de los presos políticos, como volviendo un poquito atrás, pero solamente lo que dicen. Dice, Ariel Loncomil dice, el problema de que hablemos de cuando se habla de presos políticos, en el imaginario colectivo entramos en un eje izquierda-derecha. Para tocar la sensibilidad ciudadana se podría hablar de presos originarios. No sé si en otras partes del mundo se hablará así. Por ejemplo, o presos culturales y la demanda se aborda de manera transversal. Aquí le comentan abajo, 100% de acuerdo. Y Poesía de Gualmapo dice, buen comentario, don Jaime. Hay un tejido ideológico que crea el discurso de masas y opinión pública. Gracias por tejer desde la verdad y la claridad. Chaltumay. Bruna, Bruna comenta, ojo, Pérez, el ministro de Interior, no tiene nada que perder. Sí, es muy extraño que después de su viaje a la Araucanía en plena pandemia empiezan de nuevo los atentados. Estado plurinacional ahora. Y esos serían como los comentarios de Instagram, por lo menos. Mira, ahí lo que ¿Qué dijo hay? el Peñi, el Peñi me parece súper interesante, ¿eh? Porque no solo, en realidad, el pueblo mapuche lamentablemente está metido en un espacio eh, donde es difícil manejarse porque la gran masa de personas tiene otra lógica. Entonces se aprovechan ciertos grupos de poder, sean partidos políticos, empresarios, y lo vimos, por ejemplo, con el asesinato del Peñi Catrillanca, cuando, cuando al final todo el mundo empezó a hablar desde de las demandas mapuches, se cambió el tono, pero en algún espacio
el tema pasó, vamos contra Chadwick. Y los compañeros mapuche, y cuando la derecha pierde el control, que también un saboteo, creo yo, un sabotaje de la derecha más dura, en este caso el ministro Moreno, que iba conduciendo el tema más o menos ahí, más o menos bien, antes del asesinato, y por ahí vienen los sabotajes por todos lados, y el tema nuevamente pasa, se le escapa a las manos, porque obviamente no van a apoyar la derecha, la centro derecha, reivindicaciones políticas haciendo uso de violencia política. Entonces, no, es que estos son de izquierda, o son terroristas, entonces ya le entregamos esto en el discurso. Y los otros, nuestros compañeros. Y ahí el pueblo mapuche queda atrapado en medio. Porque tú lees a los líderes mapuche, incluso radicales, dicen, nosotros no somos ni izquierda ni de derecha. Nosotros somos mapuches, tenemos nuestras lógicas, podemos ser algunos anticapitalistas, otros a favor del capitalismo, los radicales obviamente no están a favor del capitalismo, pero eso no los convierte tampoco en comunistas, frente amplistas, o pongámosle el nombre que queramos. Y ahí se apoderan del discurso, y un sector gigante que cree tú lo decías, pues Jaime, se crean su propia realidad y leen más fácil, en vez de empezar a analizar, procesar, estudiar, listo, a todos estos gallos están metidos con la izquierda, con Hugo Chávez, perdón, con Maduro, me queda el pasado, con Maduro, con los chinos, con Putin, financiados por todos estos terroristas e izquierdistas, y dicen uno, y los otros le asignan, refuerzan eso, o se ríen de eso, pero igual dejan el sabor como que ellos están involucrados, igual apoyando porque son sus luchadores sociales, y al final se apoderan del discurso y quedan como los únicos aliados dentro del grupo del mundo mapuche. Al final, cuando tiene que buscar alianza, sobre todo en momentos tan duros como ahora, quedan como, chuta, estos me tiran flores, estos me dan duro. ¿Con quién puedo conversar para que me pegue una ayudadita? En este caso con la izquierda. Entonces hay una cooptación a veces forzada, donde los líderes quedan atrapados al medio, no podía hacer nada. Y creo que antes del asesinato de Catrillanca, el pueblo mapuche en general, las organizaciones mapuches estaban bastante sin tantas presiones, porque las propuestas eran tan innovadoras y eran tan potentes, para lo que hemos vivido hasta ahora, del ministro Moreno en ese momento, que incluso el Partido Comunista, me acuerdo que había criticado mucho, cuando vio que la DC y que las ex concertaciones en general salieron a apoyar la propuesta, el Partido Comunista, Tele, creo por ahí, dijo como que sí, en realidad son aceptables, pero están quedando aislados. Y ahí los líderes mapuche empezaron a navegar, en el fondo, sin la presión también de la imagen, de que no me vayan a cooptar, a tratar de cooptar frente al resto. No es que los coopten en ningún caso, hay independencia absoluta en todo, ¿se fijan? Y eso es lo que tratan de confundir, que el pueblo mapuche, antes eran los franceses, en los años 90, 2000 decían que eran franceses, generalmente eran franceses e italianos los que venían a ayudar a los mapuches y que les creaban toda la estrategia, y como si el pueblo mapuche no tuviera capacidad de requete contrasora para hacer cosas. Dicho sea de paso, hay un Peñi, Ñancucheo, que es uno de los científicos líderes ahora en la Antártica, buscando, haciendo una investigación, no recuerdo bien sobre qué tema, lo publica la Universidad de San Sebastián. Y bueno, el tipo, genial, po. No van a decir que son los gringos los que están detrás de Ñancucheo diciendo lo que tiene que hacer. Y eso tiene que ver otra vez también con el prejuicio, también con algunas lógicas racistas, pero bueno, eso. Dije harto. Que entra un poco también en, en lo que se viene ahora, por el tema de la nueva constitución, donde todos van a querer como agarrar un poco el tema mapuche para sus propios fines, para impulsar el apruebo, impulsar el rechazo y otras demandas, y más que nada ese tira y afloja que se está dando. Que igual yo lo veo un poco pesimista, pero con esperanza, acerca de este proceso de la nueva constitución, porque acá que igual es para una conversación mucho más larga, obviamente, en cuanto a estrategia y en cuanto a qué hacer y qué no hacer a futuro. Pero me quedo con las palabras de una Lamien que hizo el de Reus, que en el 80 decía en una entrevista, en un documental, respecto al tema del plebiscito, por ejemplo. Ella se estaban planteando los conceptos de autonomía que ya estaban como en boga en organizaciones mapuches, pero también le preguntaban acerca qué está haciendo la sociedad chilena. Pues entonces ella decía, así estoy parafraseando, decía que el deber del pueblo mapuche, o por lo menos la postura del pueblo mapuche, debe ser apoyar la liberación del pueblo chileno, en este caso de la dictadura,
pero obviamente sin perder su propia lucha, entendiendo que la lucha del otro es como una lucha hermana, o una lucha que los va a beneficiar igual, pero sin embargo que la lucha mapuche tiene que mantenerse bajo sus propios cauces. En este caso el plebiscito es algo parecido. Hay que entender que quizás no va a resolver todos los problemas del mundo mapuche, ni todas las reivindicaciones que uno quisiera, como, no sé, un Estado diferente, una reunificación nacional con Argentina, por ejemplo, con Puel Mapu, o con autonomías regionales, no sé. Pero dentro del proceso hay que intervenir, hay que intervenir porque estamos acá y que hay que ver cómo incidir en el proceso. A ver cuánto incidimos en la otra cosa, que está dentro de como la discusión. Que igual ella lo planteaba frente al plebiscito y diciendo una cosa muy clara, que ojalá los partidos políticos no cooptaran también, como bien decía Nelson, la dirigencia mapuche, que es lamentablemente lo que se está viendo ahora, porque están todos pensando que se va a aprobar el rechazo, el apruebo para la nueva constitución, pero viene el segundo proceso, que es el proceso de los constituyentes. Y los constituyentes van, lamentablemente, muchos por listas de partidos políticos, no van por independientes. Exacto. Y los independientes tienen las de perder. Todo el rato, todo el rato. Una cosa sí, una cosa sí, no es menor el hecho de que hoy en día todos los sectores políticos quieran tener alguna vinculación con el pueblo mapuche en su discurso. Y ese es el trabajo de los últimos 30 años, 40 años, de distintos dirigentes, de distintas posturas que han logrado poner en valor ni siquiera hablemos, antes se hablaba de la cultura mapuche, no, acá las demandas políticas mapuche, y se lo están peleando los sectores políticos. El otro día también en Tolerancia Cero, Jadwe habló de primeras naciones, dijo de que el eje central era la plurinacionalidad. Es súper interesante lo que mencionó, súper interesante. Claro, algunos sectores, algunas personas dirán, claro, si es comunista y todos estos son comunistas, y no es así. Hay cosas mucho más profundas y donde cuando empezó el conflicto los comunistas a lo mejor ni siquiera existían todavía, ¿se fijan? Entonces, esto que hoy en día estemos hablando de esto, que hoy en día los distintos sectores políticos estén interesados en estar relacionados a la nación mapuche es exclusivamente gracias a la labor de la dirigencia y todo lo que se ha hecho. Pero eso no significa de que finalmente a la hora de votar vayan a votar lo que el pueblo mapuche quiere. Y también la pregunta es, ¿qué es lo que quiere el pueblo mapuche? ¿Qué organizaciones? ¿Quiénes? Y ahí volvemos a la pregunta del origen del primer capítulo, ¿qué es ser mapuche? Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que eso es súper importante porque finalmente un Estado plurinacional establece ciertas dinámicas y ciertas reglamentaciones. Y evidentemente desde cierto punto de vista van a haber causas políticas de la nación mapuche que se unen probablemente con algunas ideologías más que con otras. Ahora, el tema es que no sea cooptado, como tú muy bien dices, por un partido, pero evidentemente puede que existan algunas dinámicas o algunas reivindicaciones o algunas dinámicas políticas propias de la nación mapuche que se vinculen mucho más con una forma de pensar que con otra. Sobre todo considerando, por ejemplo, un elemento que no es menor y que de hecho Juan Carlos lo dijo creo que la primera vez que conversamos, que tiene que ver con la tierra, con la territorialidad, con la tierra. Nosotros somos un país, en general, el Estado chileno, que se vincula muy fuertemente con la idea de la posesión de la tierra. Y ahí hay un conflicto tremendo, porque justamente lo que genera este conflicto con la nación mapuche tiene que ver con tierra, con territorialidad, con bosques, con madera, como decía Juan Carlos hace un rato, y como lo decías tú, Nelson. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa que es bien importante y es entender también que de alguna forma, y como tú lo acabas de decir, dentro del qué es ser mapuche, es también entender que hay lineamientos políticos propios de la nación mapuche que probablemente se vinculen más claramente o tengan más elementos referenciales con un cierto sector que con otro. Lo que no significa que puedan haber personas mapuches, individuos, que estén más vinculados a uno u otro partido político, porque eso son cosas distintas a lo que se plantea políticamente desde la nación mapuche. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el plebiscito? Yo creo que probablemente vamos a tener otros programas previos pero evidentemente ahí hay un elemento bien potente, porque porque todavía no se valida tampoco la conversación real con los representantes reales de los pueblos originarios.
O sea, tú todavía sigues, por ejemplo, son pocas las veces que yo veo invitados en la televisión gente mapuche hablando del conflicto mapuche. En general es poco, lo he visto, pero poco. Qué sé yo, Cayuqueo, un tipo que ha logrado armar un cuento, pero en general, ¿y para qué hablar de los aymaras? No existen. Entonces es como alguna vez, no sé si fue Carlos o tú, Nelson, que decían, genial, según el cuoteo de pueblo originario se van a hacer mapuche, y como tú mismo, creo que fuiste tú, Nelson, o no sé si Juan Carlos, pero no hay nada más distinto entre un aymara que un mapuche. Entonces, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pretende? Y esa falta de conocimiento, esa falta de sensibilidad también, porque finalmente es una falta de sensibilidad real con el entorno, es lo que nosotros estamos siendo entre víctimas y es lo que produce el enojo. O sea, hoy día el ministro de Economía, de nuevo, diciendo que una persona puede vivir con 320.000 pesos, que una persona sola puede vivir con 320.000 pesos. O sea, el ministro de Economía no sabe cuánto se gasta en micro, El arriendo. mensualmente, cuánto se gasta en arriendo, no sabe cuánto se gasta en comida, no sabe. El ministro de Economía de este país no sabe cuánto gasta una persona sola para vivir dignamente, y ni siquiera súper dignamente, sino medianamente dignamente, con 320.000 pesos mensuales. Y él lo dice, o sea, de verdad, sumémosle entonces, levántese más temprano para abaratar los costos de la locomoción colectiva, compren flores, sigamos sumando estos dichos de desconexión. Y esa desconexión a mí me parece que es compleja. Y esa desconexión también está, evidentemente, está con el pueblo mapuche, está con el Estado de Chile. Es una desconexión total, masiva. Entonces me parece que es complejo. No sé qué piensan ustedes, muchachos, se quedaron como callados. Así. No, está muy atento. Sí, mira lo que dices tú de la tierra, que en general la lucha del pueblo mapuche tal vez entre los años bastante, sí, hasta la vuelta a la democracia ahora con Elwin, fue tratar de conservar las comunidades, o las reducciones, como se llamaban antes. ¿Por qué? Porque siempre el Estado trató de dividirla e integrarla al mercado. Hay una carta muy famosa que Mañil Huenu, para los que no lo conocen, fue un gran lonco que fue enemigo hasta la muerte de nuestro país, de Chile, y falleció en el año 1860. De hecho, se dice que él predijo la llegada de Orleans Toine, que iba a llegar un tal Olié. Cornelio Saavedra parece que lo dice en sus cartas. Y él, en una carta famosa que le envía al presidente de la Confederación Argentina, o sea, de la provincia Unida de La Plata, Justo José Urquiza, le manda con su hijo Quilapán, y una carta que al final no pudo llegar porque la nieve tapó los pasos cordilleranos, le dice en esa carta que por qué nosotros tenemos que... ¿por qué? El problema de la carta era que el Chile había avanzado al Biobío del Sur, pero no era Chile, eran inmigrantes chilenos que habían viajado buscando nueva oportunidad al territorio mapuche. ¿Qué eligieron los mapuches? Bienvenidos sean, vengan a trabajar, a emprender, ¿cierto? Un discurso conocido. Vengan a trabajar, a ser emprendedores, que les vaya bien. Aquí tienen ganado, los loncos y los mapuches necesitamos gente que cuide nuestro ganado, que trabaje la tierra. Bienvenidos a que les vaya bien en nuestro territorio. Pero nadie es dueño de la tierra. Aquí hay una suerte de usufructo vitalicio sobre la tierra, heredable creo que era por hijo mayor, una especie de mayorazgo, una cosa así era. ¿Y qué pasó? Que venían estos chilenos con lógica obviamente occidental y empezaban a alambrar. Y sobre todo a poner, más que alambrar, perdón, a poner fosos. Y ponían fosos donde demarcaban su tierra. Entonces iban los loncos y decían, oiga amigo, nosotros lo dejamos, pero esto para nosotros es ilícito. Y, o sea, nosotros no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de la tierra, pero no, esto está prohibido. Cuento corto, de ahí llegaron algunos especuladores a comprar tierra, fresco ahí en todos lados, así que había mapuches que se aprovechaban de esto y le decían, no, si yo soy el dueño de esto, así que véndamelo tanto, ya, págueme 50 vacas y todo esto suyo. Y firmaban en nombre de ellos escrituras que por lo demás Chile no ejercía soberanía en los hechos sobre el territorio mapuche,
Esto genera un levantamiento, expulsan a todos los chilenos al norte, esto fue en 1859, coincidió con la guerra civil que hubo en ese momento, y Mañil le manda esta carta porque Chile le dice, los vamos a invadir o me indemnizan los daños causados. Y se arma un debate jurídico entre el Estado, que no respondió, eran solo conversaciones, con Mañil. Y Mañil ocupa el siguiente lenguaje, diciéndole a Justo José Urquiza, compadre mío, le dice una cosa así, ¿acaso no es justo de que nosotros hayamos expulsado a los chilenos que habían atravesado nuestra frontera, la frontera y no habían respetado nuestras leyes? Porque aquí en territorio indígena la venta de tierras es nula de nulidad absoluta, que es un concepto civilista del derecho romano que instauraba acá por Bello, se fijan, no obstante que está relacionado con el derecho español anterior igual y todo, y Mañil ocupa esos conceptos en su carta, y nosotros, como ellos no lo respetaron, y con pena de muerte aquel mapuche que vendiera tierra, no nos podíamos defender, y obviamente nunca hubo respuesta, y le pide incluso apoyo militar, le pide contra Chile. Entonces, eso te demuestra que la lógica sobre la tierra era diferente. Y me alargué un poquito para contar esa historia que habla de la dinámica de la época del pueblo mapuche, pero que hoy en día no cambia para muchos mapuches. Claro, todos quieren tener su pedazo de tierra y saber que es suyo, ya no una cosa así comunitaria que es de todos, pero es de nadie, pero al final es de unos más, de otros menos, pero las miradas son diferentes de sociedad, y eso también es importante que lo podamos construir si en este caso gana la prueba, que sea un tema despolitizado, que no sea una cuestión de derecha e izquierda, sino una cuestión de respetar las lógicas del pueblo mapuche o de los aymaras, etc. Bueno, ahí entra un poco lo que pasó con la ley Lafkenche. Esta ley que fue muy resistida por Longueira y compañía, que está apareciendo nuevamente Longueira, como paréntesis, porque la ley Lafkenche, cuando se impulsó, querían que el Estado chileno reconociera que la visión mapuche de la tenencia de la tierra no solamente englobaba el pedazo de tierra, sino que también todo lo que engloba la tierra, la biodiversidad en conceptos occidentales. En este caso sería también el mar, los ríos, la flora y fauna, y dentro del mundo mapuche todo lo que es el mundo espiritual también, que está dentro todo del constructo como que se llama el litrofilmonguén. Entonces, ese era uno de los temas que entraban en choque con la misma legislación chilena y con las propuestas que se dan, porque la legislación chilena o la visión chilena del tema de la tierra es que todo está separado. Pues una cosa están los derechos de agua, los derechos de tierra, los derechos de aire, como que no hay una unión entre todos, y por lo tanto yo puedo vender derechos de agua sin tener territorio al lado, por ejemplo. O puedo comprar terreno que está al lado del río, pero el río no me pertenece, ¿me entiendes? Entonces, si no se integra eso dentro de esta posible nueva constitución, vamos a quedar igual en lo mismo. Se van a hacer leyes por cada espacio separado que la occidentalidad considera como entes separados, siendo que la sociedad mapuche, por lo menos, no sé si los hermanos del norte, que probablemente sí, también lo consideran como una integralidad. ¿Ya? Entonces, igual eso es importante, tomando lo que decía Nelson respecto a estas dos visiones que se quieren integrar en la Constitución. Pues si la Constitución no integra la visión del otro y un sentido más profundo e incluso espiritual, lamentablemente va a quedar solamente en un papel que va a ser igual que tenemos ahora. Yo creo que eso es quizá una de las cosas más complejas. También aclarar, porque la gente, quizás algunas voces están planteando la idea, se ha establecido mucho el pensamiento mágico, ¿no? De como que casi como que el plebiscito del 25 de octubre va a generar cambios radicales de un día para otro. Y eso no es así. El 25 de octubre se va a ver si es que se valida o no se valida la Constitución del 80. En definitiva es eso, porque si uno aprueba, evidentemente no está validando esa Constitución, y si uno rechaza, está validando esa Constitución. Y una vez que se decida si es que se valida o se aprueba, o sea, si se valida o no se valida, digamos, eh, evidentemente lo que va a pasar después es el proceso. Y ahí es un proceso no menor, que ustedes también lo mencionaban, que es lo que va a pasar con el cuoteo político, con el cuoteo de género, que también es un tema importante, con el cuoteo de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Entonces, se nos viene harto tema. Ahora, creo que, esto es una opinión muy personal, obviamente, pero creo que no es malo lo que está pasando.
Creo que por el contrario, creo que es una experiencia tremendamente democrática la que se va a vivir. Ojalá no se sostenga, como hablábamos al principio, en falsedades, en mentiras, o en encuadres que tergiversen la realidad de manera brutal y terminemos también creyendo que otra cosa pasa a diferencia. Hay un elemento que no es menor y no quiero dejar de mencionar, primero porque lo encuentro muy positivo, porque también cobra fuerza lo que es la visión y la cosmovisión mapuche y la nación mapuche. Y obviamente felicitar a Licura Chihuailaf, que ganó el Premio Nacional de Literatura 2020, fundamentalmente porque él, además de ser escritor y poeta, él mismo impone un elemento que me parece maravilloso, que es él se autodenomina como oralitor. Y esto me parece muy interesante porque tiene que ver justamente con salvaguardar desde el punto de vista de la poesía y de la transmisión de la cultura la oralidad, que es algo que en algún minuto también se cuestionó mucho de la nación mapuche porque no tenía tradición escrita, como que la escritura fuera la única posibilidad real de captar o de establecer una vinculación con la historia y como contener un arraigo cultural. Y esto es de una ignorancia tremenda porque en el fondo es el lenguaje lo que genera cultura. El lenguaje puede ser oral o escrito, porque el lenguaje finalmente genera la dinámica simbólica. Y ahí es muy bonito porque el pueblo mapuche, sin duda alguna, la nación mapuche tiene un simbólico evidente, y ahí se configuran todo lo que hemos estado hablando hoy día, desde lo político, bueno, obviamente lo religioso, como yo lo he aprendido gracias a estas conversaciones y tanto más. Muchachos, ha pasado 1 hora 15 aproximadamente, porque partimos un poquito Aproximadamente. más tarde. Sí. Pero creo que tenemos harto tema. Creo que tenemos harto tema de aquí en adelante contingente y también obviamente que tenga que ver con cómo vamos construyendo la cosmovisión a raíz de lo que estamos hablando. También tenemos un tema que yo creo que está al debe, creo que en algún minuto vamos a tener que volver a retomar el tema del género, porque creo que es importante. El otro día me tocó a raíz eh, de un trabajo que estoy desarrollando justamente sobre perspectiva de género, una persona que trabaja en la Fundación Honra, que habla de la violencia en las relaciones, de Concepción, Fundación Honra de Concepción, ella me contaba que muchas mujeres mapuches hablaban del machismo de la nación mapuche. Y sería interesante también establecer esas miradas, porque también, ojo, aquí hay algo que no podemos dejar de mencionar, y es que los pueblos evolucionan también. Y así como Nelson hablaba de esta idea, y tú también, Juan Carlos, de esta idea de territorialidad, quizás también hay elementos que se han ido occidentalizando. Hay un mestizaje cultural también, y no podemos obviarlo, no podemos negarlo. Como pueden ver, todavía no podemos contestar qué cresta es ser mapuche, pero esperamos que vayamos despejando un poquito. Nelson, tú querías decir algo. Sí, que, bueno, de todas maneras, antes era el interés de la tierra, hoy en día se habla de territorio, que ya tiene implicancia ya política. Y sí, lo que dice al final, la característica principal del pueblo mapuche ha sido su elasticidad. El pueblo mapuche hoy en día tiene la fuerza que tiene la proyección que tiene, gracias a su capacidad impresionante de elasticidad, y lo demostró en el siglo XVI desde Pedro Valdivia hasta Cornelio Saavedra, y de Cornelio Saavedra hasta Sebastián Piñera. Un pueblo mapuche que es capaz de recibir todos los embates de la historia y adaptarse. Y los viejitos de los años 40 con su traje, su sombrero, estilo mafioso del Bronx, ¿cierto? De aquella época, todos impecables, preocupados de que los niños aprendan y vayan a la escuela para que conozcan al Winca. Y llegan los años 80 y 90 y aparece el Licura Chihuahilaf y otros tantos. Y el Licura Chihuahilaf, una cosa que yo le valoro mucho, es que él ha sido un puente.
por ejemplo, su recado ¿cuánto es el libro? Un recado confidencial a los chilenos. Recado confidencial a los chilenos. Y él se comunica, él le habla al pueblo chileno. Le dice, mira, yo soy y nosotros somos esto. Y el pueblo mapuche ha tenido que conocer de una manera bastante traumática al pueblo chileno. Y Pedro Cayoqueo una vez le vi un tuit que también decía, y le encuentro toda la razón, de que al final el tolerante, el tipo que se adapta siempre es el mapuche. Hasta que Gallo es más tolerante cuando está ese dicho prejuicioso que puta los gallos porfiados llevan su idea. No, puta los gallos cuadrados metidos en sus cosas antiguas. Mentira. El pueblo mapuche es el que aprendió a hablar castellano, es el que no tiene problema en vestirse como francés, como alemán, llega una moda de no sé dónde, coreana acá, y los jóvenes mapuches se visten como coreanos y les da lo mismo, pero no dejan de ser mapuches. Es el que... está bien. O sea, tú tienes... Y es el que es capaz de ir a dialogar y hablarle en castellano y no le exige al chileno, oye, háblame tú en mapudungún. Entonces, el que ha sido completamente liberal y digamos, totalmente flexible en la relación ha sido el mapuche. Nosotros como sociedad chilena somos los obtusos, los que le exigimos, oye, tú adáptate a mí. Yo no me adapto a ti, si tú quieres hablar conmigo, habla en mis códigos. Pero cuando vienen los chinos a negociar o los japoneses, chuta, o los gringos, oye, el chileno se pone a aprender a hablar inglés, chuta, es que vamos a hacer negocio en Estados Unidos, hay que aprender a hablar inglés. Bueno, ¿y por qué cuando vino Obama para acá, por qué lo hablaban en inglés? ¿Por qué no lo hablaban en castellano? Bueno, íbamos a caer en la cuestión otra vez del racismo, de la discriminación y todo, pero al final el pueblo mapuche ha sido tremendamente flexible, el pueblo mapuche es el que ha dado siempre las pautas de comunicación, las pautas y bueno, ya hagamos, hasta que se agota la paciencia. Claro. Sí, bueno, yo también comparto lo que dice Nelson, como ya para cerrar, esta elasticidad y la historia también ha mostrado eso un poco, a veces tendemos a mirar un cierto purismo en la cultura y un cierto purismo también en la forma de actuar, pero la misma historia del pueblo mapuche da cuenta de que hay momentos en que hay que adaptarse a ciertas cosas obviamente, para resistir y también a veces para sobrevivir en un momento muy traumático, sobre todo después de la invasión, que ahí estaban sobreviviendo mucho. Entonces, no hay que, como un Peñi lo re en una conversación decía algo muy bonito, que por ejemplo el mundo mapuche o la cultura mapuche es como una manta, el macún mapuche, es como esta manta que es grande, que puede estar deshilachada en los bordes, puede estar recortada en los bordes, pero siempre se puede como volver a construir en los bordes mientras la estructura se mantenga. Mientras la estructura inicial de lo que significa la manta se mantenga, no habría problema con los bordes, pues los bordes son los que forman esta adaptación frente a los otros, ¿verdad? Entonces es importante también considerar eso a la hora también de incluso ver qué es ser mapuche también. No solamente el purismo cultural es lo que nos define, también nos define otras muchas cosas. No vamos a decir que Lautaro, que aprendió a usar el caballo, no era purista, o que era un yanacona, o que era un champurreado probablemente, no, pero sí no sé, un ahuincado, ¿verdad? No podemos decir eso de Lautaro, por ejemplo, o de otros tantos que lucharon contra el invasor. Así que eso por mi parte en cuanto a la reflexión final. Y una cosita para cerrar nomás, y esto está otra vez relacionado a lo que decía Jaime, contar la historia a la mitad a media, contar la parte que me conviene. No me acuerdo el nombre técnico que ocupaste en comunicaciones, pero Sergio Villalobos, mira, probablemente... ¿ah? Frame se llama, frame, encuadre, frame. Pero nosotros probablemente con Juan Carlos estuvimos recién de acuerdo con Sergio Villalobos, porque Sergio Villalobos dice lo mismo que nosotros, exactamente lo mismo. Oye, los mapuches andan en avión, los mapuches tienen PlayStation, a lo mejor no sé si sabrá lo que es el PlayStation, pero tienen esto otro, ven fútbol, gritan los goles del Manchester por allá y nosotros estamos diciendo lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que él lo interpreta y el discurso a través del cual trata de expresar esa realidad es un discurso de decir, desaparecieron, no existen, son chilenos estos araucanos, o ex descendientes de araucanos, perdón. Entonces, él le da una connotación diferente, él le da una connotación de término. Tú te sacaste la chiripa y te pusiste un traje y usaste sombrero, dejaste de ser mapuche. Vas al colegio, dejaste de ser mapuche. No, nosotros le estamos dando la otra mirada.
Entonces es interesante ver aquí cómo, y ese discurso es muy repetido en todos lados. Bueno, ahí yo creo que es un discurso medio ignorante, pero ya, dejémoslo ahí porque la idea es que tengamos, bueno, claramente tema tenemos. Muchachos, siempre es un placer. Hoy día estoy feliz porque además pude estar todo el programa, no me sacaron. Así que, bien. Muchas gracias por esta conversación, siempre es muy, muy buena. Y nos estamos escuchando en cuarentena el próximo jueves, a las 7 de la tarde, ahí más o menos puntual. Así es, Feley, Peucayal Compuché. Peucayal Pupeñi Pulamien, Peucayal Jaime, Peucayal JC. Estamos en contacto. Gracias por acompañarnos nuevamente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.